Hola, hola queridos crossovers aventureros de los libros, soy Andreina Rojas y les doy la bienvenida a la sesión de esta semana. ¿Qué pasaría si aquello que nos aterroriza, aquello que se encuentra en nuestras pesadillas, no son los monstruos a los que estamos acostumbrados, sino por el contrario, esa oscuridad, ese terror, ese pavor proviene de otro tipo de elementos, como objetos, como secretos, aquello que callamos, aquello que obviamos y sobre todo aquello que está enterrado, escondido en la profundidad de los lazos familiares. Hoy quiero que abordemos el tema terrorífico a través de la mirada de tres escritoras latinoamericanas que nos mostrarán cómo se mezcla ese terror con lo cotidiano, con la locura, con la tristeza, con la soledad, con lo sobrenatural y nos paran la respiración. Los invito a que se queden hasta el final del video y disfruten esta sesión. Démosle play. ¿Cuántos de nosotros hemos jugado en los patios traseros grandes de las casas de las abuelas? ¿Cuántos de nosotros hemos enterrado tesoros en la tierra húmeda? ¿Y cuántos de nosotros hemos olvidado que los tesoros no son siempre joyas u oro? Esta historia que les voy a contar hoy tiene que ver con esos recuerdos de infancia, con ese tiempo en que nos quedábamos en las casas de las abuelas, cuidadas por ellas, jugando en ese territorio el que nos parecía que era como inmenso, que nos abría la posibilidad de la imaginación. Pero ¿qué pasa cuando una niña ve cómo su abuela corre nerviosa al patio trasero de su casa cuando empieza a llover y hay un espacio específico de tierra que ella protege con botellas de vidrio, como tratando de ahuyentar la lluvia? Y esa niña es también una persona que tiene un gran instinto de excavar, de escudriñar qué hay entre la tierra, que detesta los bichos, que incluso parte las lombrices en partículas más pequeñas y que está ahí siempre atenta con una mirada hacia su abuela, que se comporta a veces de una forma extraña y no solamente cuando llegan las lluvias. Y esta niña descubre un día unos huesitos en el patio de su casa. Se los muestra a su papá y él le dice que eso seguro eran de pollos, de gallinas, que en algún momento hubo un gallinero ahí en esa casa, o de alguna mascota que ya él ni recuerda. Pero la niña no queda como muy convencida y su imaginación empieza a volar. Les estoy hablando del cuento de Mariana Enríquez, El desentierro de la Angelita. Y cuando nosotros mencionamos a esta autora, sabemos que ella nos va a voltear totalmente lo que para nosotros es cotidiano. Y si en alguna casa efectivamente enterraban alguna mascota, pues no era más lo que la niña se iba a encontrar. Pero aquí hay una historia de familia, hay un secreto, hay ese elemento guardado. Y la historia nos remonta a esos cuerpos, a esas tumbas que no están identificadas, a esos cuerpos que fueron abandonados, a esos familiares tan pequeñitos que tenían antes nuestras abuelas y que se morían siendo tan niños que los olvidamos de nombrarlos dentro de nuestro árbol genealógico, en las fiestas. Y por allá, si tiene suerte, alguien mencionará que esa personita existió. Esto es lo que Mariana Enrique nos muestra en este cuento, esos muertos olvidados. Y la niña crece y un día la casa la venden y ella ya se ha olvidado de esa casa, pero una presencia llega a su vida y ella
se asusta porque esa presencia no se va. Y a pesar de que su imagen pareciera ser como la de una angelita, lo cierto es que con el paso de los días le va causando mayor temor y a su vez como esa inquietud de decir, bueno, ¿qué es lo que quieres? Porque este es un fantasma que no se esconde, que está todo el tiempo detrás de ella y siempre le señala hacia el sur. Si ustedes quieren saber qué fantasma es este, quién era y cuál es la imagen que utiliza la narradora para contarnos esta historia que nos va a dejar con los pelos de punta, no se pierdan en el book track número 1, El desentierro de la Angelita. En el mundo de Silvina Ocampo, la inocencia y el terror se mezclan casi que a partes iguales. Aquí la narración nos introduce en el mundo de los juegos, en el mundo de un niño que es intrépido y le gusta saltar, brincar, está siempre pendiente de qué hacen los adultos, se tira del techo de la casa. Para él, su mundo es el juego total y está a la espera de un objeto con el que su imaginación se va a engrandecer y le va a dar vida, la va a transformar. Y ese objeto le da el título a este cuento corto de esta escritora, La soga. Y aquí nosotros vamos a acompañar a Toñito durmiendo con esta soga a la que le da casi como una personalidad, como si fuera un animal. Unas veces es un perro, otras veces es una serpiente, es su compañera de juegos predilecta. Pero el lenguaje casi infantil que nosotros vamos a leer en esta narración no nos quita del todo esa sensación de que algo siniestro está a punto de ocurrir, esa opresión que sentimos cada vez que vamos avanzando un poco más y un poco más. Y cuando nos estamos dando cuenta de que esa transformación que Toñito le ha dado a este elemento va a desencadenar un hecho cruel. Y esta soga se transmuta y nos deja a nosotros al filo de decir, no puede ser que esto le haya pasado a Toñito. Y una de las grandes ventajas que tiene esta historia, que nos remueve todo por dentro, es justamente esa extensión. Cómo en muy pocos párrafos Silvina Ocampo nos deja esa sensación de pesadumbre, de tensión, de dolor. Así que no se queden sin leer La soga en el book track número 2. Vamos a finalizar esta sesión con un cuento de una maestra del terror psicológico, la mexicana Amparo Dávila. Y al igual que en los cuentos anteriores, no necesita una extensión muy amplia para que los lectores sientan, palpiten, se les acelere el corazón con lo que están leyendo y a su vez no quieran dejar de pasar página. Y es que en esta historia nos va a mostrar cómo el terror se nos introduce en el cuerpo, en el alma, aún sin nosotros saber exactamente qué es, porque nunca nos van a decir más que dos características de este ser que atormenta a una familia. Les estoy hablando en el book track número 3 de El huésped. Y aquí, el hombre de la casa, el marido, llega un día con un huésped y le dice a su mujer que él se va a quedar en esa casa, que lo va a acompañar, y la esposa y los hijos y la señora que le ayuda a la esposa junto con su niño pequeño, ellos perciben desde el primer momento en que esos grandes ojos amarillentos los observa un terror que los deja
a merced de esta presencia, pero ojo porque nunca vamos a saber qué es esta presencia, más que sentir como sienten los personajes, que ya no se pueden mover ellos dentro de la casa, que se la pasan encerrados en las habitaciones cuando el marido se va, porque el único que acepta y que parece estar muy cómodo con este huésped es justamente ese hombre. Pero para los niños, para su esposa, que dice que su vida ya de por sí era un infierno, aquí vamos a ver cómo esta mujer que está cansada de este matrimonio le llega esta carga adicional y la lleva casi que al borde de la locura. Pero este sentimiento, esta sensación de desajuste en su mente, no solamente la vive ella, la vive también la empleada doméstica. Y ellas dos, como un frente unido, van a estar vigilantes, atentas, para resguardar a los niños que hay en la casa y tratar de resguardarse a su vez ellas. Y cuando el marido se va y las deja completamente solas con esta figura, con este ente, con este ser, con estos grandes ojos amarillos que se la pasa durmiendo y sales en las noches, estas mujeres deciden unirse y tratar de sacar a esta presencia del hogar, porque más allá del terror que le tienen, lo que empieza a surgir en ellas es un deseo de venganza. Y el final de esta historia nos va a mostrar justamente cómo los sentimientos se van transformando, cómo el miedo va tomando otros matices. Y es lo que sucede con las historias que se enfocan en el terror psicológico. Por eso se los traigo en el book track número 3, El huésped de Amparo Dávila. Vamos a escalofriarnos en la cotidianidad con estas frases. Tres historias, tres cuentos, tres escritoras grandes de la literatura latinoamericana. Si ustedes no las conocen, no habían escuchado hablar de ellas, los invito a que se acerquen a estos cuentos que les traje el día de hoy, porque nos van a mostrar esa potencia en la construcción de historias de estas escritoras. Por ejemplo, en el caso de Amparo Dávila y en El huésped, en 4 líneas, en las 4 primeras líneas de ese cuento, la autora nos muestra personajes, nos muestra atmósfera, nos marca el ritmo de la narración y nos presenta el conflicto. O sea, 4 líneas para desencadenar esta narración que muy pocas veces, y solo los que son muy hábiles en la escritura, lo logran. Y es una de las ventajas y las maravillas también que tiene este tipo de formato de escritura, el cuento, porque el cuento siempre va hacia la acción y es una muy buena forma de introducirnos a la lectura. En el caso de Mariana Enríquez y la historia del desentierro de la Angelita, al principio del cuento nosotros vamos a saber de dónde viene la inspiración de esta historia y cuáles fueron los recuerdos de su infancia, la relación con su abuela, cuánto hay de sus secretos familiares, de su entorno ficcionado en esta historia, que hacia el final también nos va a dejar una imagen potentísima, que es una de las grandes habilidades que tiene Mariana Enríquez. A ella ya la he reseñado en otra historia, con otro libro, y es una autora que, por ejemplo, en mi caso, que el terror es algo que leo principalmente en este mes de octubre. Las historias de ella tienen esa potencia de no olvidárseme. O sea,
yo puedo recordar, y seguramente quienes ya la hayan leído sabrán de lo que estoy hablando, y es que es difícil olvidar una vez que se ha introducido uno en el mundo gótico, misterioso, urbano, violento de Mariana Enríquez y Silvina Ocampo, que tuvo una vida también tan complicada y que nos dejó esa escritura que nos muestra cómo indagar, cómo ir más allá, cómo mirar la cotidianidad desde lo profundo, de escarbar, de buscar, porque ahí, en esos elementos que nosotros pensamos que son justamente comunes, es donde se pueden originar historias sorprendentes. Si ustedes aún no se han inscrito a este canal, los invito a hacerlo, así como a compartir este contenido con aquellas personas que les guste el misterio, lo gótico, que estén buscando algo para leer durante el mes de octubre, y qué mejor forma de hacerlo que a través de los cuentos. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.